Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 3 de junio y vamos a dar inicio con la clase de historia. En esta ocasión veremos la primera etapa de la independencia de México. A la primera etapa se le conoce como inicio de la independencia. Es en este momento en donde vemos la participación más activa tanto de Hidalgo, el cura Hidalgo, como del comandante Allende. Nosotros vamos a ver que Hidalgo tenía un pensamiento ya ilustrado, tenía la influencia del pensamiento ilustrado. Él buscaba ya la igualdad y la libertad de los individuos. No le gustaba el sometimiento ni la esclavitud. Entonces, como fue una persona que estudiaba, era estudiosa en su época, en su momento, descubre que hay información proveniente de España y de Europa que empiezan a manejar los conceptos de libertad e igualdad. Entonces, él, al observar la realidad o el contexto aquí en la Nueva España, en donde estaban sometidos, ¿verdad? Los individuos, las personas estaban esclavizadas, empieza a tener una mayor convicción sobre este tipo de pensamiento. Bien, él considera que debe de ser una Nueva España autónoma, independiente de España. Por lo tanto, el día 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, junto con Allende y Aldama, al ser advertidos por el descubrimiento de la conspiración, se adelantan a esta fecha a iniciar una batalla para buscar el cambio. Y procuró entonces, él trató de pedirle a Morelos que se fuera a la parte de Acapulco a tomarlo en armas. Le encomendó a Morelos que tomara en armas Acapulco. Y en el monte de las Tres Cruces se enfrentaron, ¿sí? En tanto Morelos estaba en Acapulco, Cristóbal Colón y Allende fueron hasta el monte de las Tres Cruces, que se encuentra en el Estado de México. Ahí se enfrentaron al ejército real. ¿Cómo se le llamaba al ejército que había conformado Hidalgo y Allende? Bueno, no era un ejército propiamente dicho, porque no estaban preparados militarmente. Era un ejército llamado insurgente, pero era improvisado, porque eran personas del pueblo como mineros, campesinos, agrarios, y varios de ellos eran personas que iban solamente con algunas herramientas de trabajo, ¿sí? Como hachas, hondas que eran para cazar animales, palos, cadenas, y podríamos decir que eso pues realmente no era un arma,
para enfrentarse en una batalla. Eso, como lo mencioné, eran herramientas de trabajo. Por lo tanto, era un ejército le llamaron ejército insurgente, porque era contra el ejército real de España. Y el ejército real, pues era que el ejército contrario, y era quien defendía a los virreyes y al rey de España. Entonces, sin embargo, gracias a la instrucción de Allende, porque Allende sí era un comandante, era un militar, él era muy disciplinado y él les dio formación, los fue preparando, pero para esa primera batalla que ocurrió en el Monte de las Tres Cruces, aún con ello vencieron al ejército real. Y pues afortunadamente lograron ganar esa batalla y luego siguieron recibiendo la preparación de la milicia que tenía Allende. De acuerdo con ello, tanto Allende como Hidalgo se fueron rumbo a la Ciudad de México. En el camino llegaron a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato, y ahí se presentó una batalla. Era la Alhóndiga de Granaditas. Ahí se enfrentaron a una batalla que les dejó una amarga experiencia, más a Hidalgo, porque en la Alhóndiga de Granaditas era un almacén de granos y el ejército, que estaba poco preparado, eran personas con mucha necesidad, hicieron muchos destrozos y mataron a mucha gente. Tenían mucha rabia, mucho enojo y mucha necesidad de alimento. Entonces se hicieron como, se aprovecharon de haber entrado a un lugar en donde habían almacenado, los españoles almacenaban pues todo el grano y el producto que se llevaban a España. ¿Sí? Entonces, Hidalgo quedó muy desmoralizado con su conducta del pueblo. Sin embargo, continuaron la lucha. Él, por ser sacerdote y por sus principios éticos, eso lo veía muy mal, cosa que contrastaba con la conducta de Allende, que era ya pues una persona formada en la milicia. Entonces, continuaron ellos, de ahí se fueron hacia la parte norte, se reunieron en Guadalajara, ¿verdad? Y fueron derrotados por el ejército real. Entonces, como ya estaban muy cansados, sobre todo Hidalgo, que no estaba del todo ya convencido, se fueron hacia la parte norte, a Chihuahua, en búsqueda de armas, pero fueron apresados, fueron detenidos y finalmente los fusilaron. Entonces, bueno, aquí en esta primera parte vemos nosotros la participación de Hidalgo, no del todo convencido, como les acabo de mencionar. Sin embargo,
fue quien impulsó esta primera parte de la Guerra de Independencia. Aquí podemos ver entonces también ahora cómo participa Morelos, cómo es su pensamiento, ¿sí?, acerca de la problemática social del esclavismo y la libertad. Bien, Morelos, a la muerte de los primeros héroes que iniciaron la guerra, fue quien continuó con la lucha de independencia. Él sí ya tenía una idea como más clara y un proyecto más específico de lo que él quería hacer con la Nueva España. Primero, él fue un joven arriero durante su juventud, que después se incorporó a los estudios del sacerdocio. Empezó a estudiar como sacerdote y su profesor fue Miguel Hidalgo. Después se convirtió en un militar, ¿verdad? Debido a que buscó la forma de luchar, empezó a tener esa preparación de la milicia. Por lo tanto, él, con conocimientos ya más disciplinados, se formó entonces un ejército insurgente con más preparación y mayor disciplina. ¿Quiénes contribuyeron y quiénes apoyaron? No solamente él era una persona preparada en lo militar, sino tenía más apoyo de otros oficiales, como fueron personajes en la historia. Vicente Guerrero, uno de ellos, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, entre otros, fueron personajes muy importantes que tuvieron una función tan relevante, porque entonces sí, ya se convirtió en un ejército. Todos ellos ya tenían una formación militar. Y, sin embargo, el fenómeno de la lucha creció en la República, ¿verdad? En ese entonces todavía no República, pero así le llamamos en México, la Nueva España. En la Nueva España empieza a agrandarse el fenómeno, los brotes y batallas, y por lo tanto se requería de una mayor formación militar. Aquí tenemos que en Cuautla fue sitiado el lugar donde estaba en Morelos. Es decir, a su alrededor quedaron como quien dice encerrados por el ejército real, ¿verdad? Entonces, ahí quedó. Sin embargo, en tanto ellos tenían ese enfrentamiento, él convocó a todas las personas involucradas en la lucha, las convocó a un congreso, a un encuentro en donde ellos pudieran hablar y dialogar acerca de una constitución, en donde se plasmara la libertad y la independencia, la autonomía de la Nueva España. Sí, pero no funcionó porque todavía no existía, existían todavía muchas batallas, no había como tal
un momento de paz ya, o de que hubiesen ganado las batallas en las diferentes partes de la Nueva España. Por lo tanto, esa constitución no funcionó. Sin embargo, en ese congreso se dan varias situaciones. Una de ellas, en ese congreso a él le nombran el título de Alteza Serenísima. Le dan ese nombre, ese título, pero él no lo acepta. Él rechaza ese título y se hace llamar siervo de la nación. ¿Por qué? Porque él dice que de ahí viene ya, bueno, que él es un servidor. Él es ya un siervo, alguien que sirve a la nación, que él está para servir y proteger a la nación. Entonces ya vemos un concepto muy distinto de lo que es ser un virrey, de lo que es ser un rey, a ser un representante demócrata, ¿verdad? Estamos viendo aquí un concepto distinto que es bajo la influencia nuevamente del pensamiento ilustrado, de los pensadores de la ilustración, de los científicos, de la política basada en la ciencia. Bien, él en ese congreso va a firmar un documento muy importante que es conocido como Sentimientos de la Nación. Este documento fue tal vez mucho de mayor peso que la constitución que había él promulgado en ese congreso, porque en este documento él, bueno, aquí regreso un poquito, aquí ya anotamos que fue en el año de 1814 cuando él habla de esa constitución, pero no funcionó como tal, fue más relevante, dejó más marcada logró más con el documento Sentimientos de la Nación, porque ahí se declaraba la libertad de la América mexicana. No solamente él buscaba la libertad de la América en general, ¿verdad? Sino de toda América, lo que hoy conocemos como Latinoamérica, sino en particular la América mexicana. De ahí que proviene tal vez, ¿verdad? Ya la división que después se viene, esa división política, geográfica, que es América del Norte, América del Central y América del Sur. Y de ahí surge o parte lo que es considerado la América mexicana. Ya estamos hablando de darle el nombre propiamente de México, ya no Nueva España. Entonces surge, esa es una de las grandes aportaciones que nos ofrece Morelos. Y bueno, sin embargo, él sigue en una gran lucha constante, teniendo batallas en diferentes puntos, pero en una de esas batallas, él va a tener un encuentro, ¿verdad?, con el ejército real en Tehuacán, Puebla. En esta parte, él pierde la batalla y él es preso, pero dicen que fue preso
por poco tiempo porque él escapa. ¿Sí? Él logró escapar. Sin embargo, muere después fusilado. ¿Sí? Nuevamente lo detienen y es fusilado en un lugar muy cercano a nosotros, que es una parte que está colindando con con Ciudad Nezahualcóyotl, que es Ecatepec de Morelos. En esa parte hoy es Estado de México y ahí es fusilado, y por eso es que lleva su nombre ahora, Ecatepec de Morelos. Y esto ocurre el 22 de diciembre de 1815. Bueno, en esta ocasión, chicos, esto es una remembranza de lo que ocurrió en esta primera etapa inicial de la Guerra de Independencia. Mas, sin embargo, vamos a continuar nosotros revisando, vamos a continuar viendo los videos en donde viene más información específica. Yo te pido que por favor continúes viendo los videos y extraigas información importante, pero también que leas con detenimiento el texto y vayas extrayendo ideas importantes y las plasmes, las escribas de una manera más corta, ¿verdad? Sin cambiar la idea principal en tu libreta. Bueno, que estés muy bien y nos vemos después. Muchas gracias.